¿Cómo están? Me da mucho gusto que sigan aquí conmigo en la Defensoría del Televidente, y digo sigan porque este es el segundo programa sobre el tema ciencias que estamos grabando aquí en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, una librería estupenda que está en la Colonia Condesa. Yo los invito a que la vengan a conocer. Y hoy vamos a seguir el tema de la semana pasada. ¿Qué sucede con los ratings, con las audiencias? ¿Por qué de veras solo nos gusta ver fútbol? ¿De veras solo nos gusta ver telenovelas? De eso y más vamos a seguir hablando aquí con nuestros invitados. Yo soy Gabriela Barkentin, qué bueno que sos, y ellos son nuestros invitados. Rubén Jara, presidente de IVOPE AGD México, empresa especializada en la métrica y generación de conocimientos sobre medios de comunicación. Fundó la maestría en comunicación y dirigió la especialidad en investigación de la comunicación dentro de la Universidad Iberoamericana. Fue director de la investigación de la comunicación en Televisa. Jorge Anaya, director de Consumer Insights en Starcom, tiene casi 2 décadas de experiencia en investigación, marcas y audiencias. Es presidente del Consejo de Investigación de Medios, luego de trabajar 9 años en el Comité de Televisión. Fue como gerente de análisis cuantitativo de audiencias en Televisión Azteca. Bueno, ya estamos aquí de regreso en la Defensoría del Televidente, y a pasada seguimos en este magnífico lugar que es la librería Rosario Castellanos, y sigo con Rubén Jara, director de IVOPE. Rubén, qué bueno que sigues aquí con nosotros. Y también con Jorge Anaya, quien es presidente del Consejo de Medios. Jorge, también, qué bueno que sigues con nosotros. Muy rápido, Rubén, a manera de resumen, decíamos la semana pasada que el rating es la forma como se mide la audiencia de manera cuantitativa, un número. ¿Cuánta gente está viendo, en este caso, la televisión, que es lo que ustedes miden, sobre todo, aunque también se han metido a medir radio y a medir algunas otras cosas? Una primera pregunta que nos hacían algunos televidentes, dicen, bueno, existe un aparatejo ahí que se llama Pier, que debe estar instalado en algún extraño lugar de alguna extraña casa, pero como que nadie conoce a nadie que tenga un people meter. ¿Qué es eso, Rubén? Bueno, un people meter es esencialmente una computadora muy pequeña. Es una computadora portátil que está conectada al televisor y que segundo a segundo mide si el televisor está encendido o apagado, y si está encendido, en qué canal ir. Adicionalmente a esto tiene un control remoto en donde hay unos botones con un número, y enfrente tienen un espacio en donde tú pones el nombre de la persona que vive en el hogar que le corresponde a ese número. De manera que cuando esa persona se sienta a ver televisión, aprieta el botón, lee en el people meter que dice bienvenida Gaby. Entonces ya está, soy yo, etcétera. Cada que se cambia el canal, flashea un mensaje diciendo siguen siendo las mismas personas, para que si alguien llegó y no se ha apuntado, presione su botón. También hay botones para las visitas. Las visitas siguen siendo la segunda manera más generalizada de ver televisión. ¿Ah, sí? Sí, nosotros vemos televisión fundamentalmente en casa. Cuando no es en nuestra casa, más o menos en un 6% en general, la vemos en casa de alguien más. Y el porcentaje de gente que ve en los restaurantes, aeropuertos, hoteles, etcétera, es el 1-2%. O sea, es del total, es muy pequeño. Es muy pequeño. Si la televisión se ve en la casa, tuya o de alguien más. Entonces también las visitas. Pero ¿y cómo registras que son visitas? Porque hay botones para visitas. En ese caso, cuando alguien aprieta el botón de la visita, le vemos cuál es su género y cuál es su edad. El nivel socioeconómico se le da al mismo nivel socioeconómico de ese hogar. Ok. ¿Sí? Jorge, televisión, ¿qué pasa con Internet en México? Por ahí se dice que hay un 20 y tantos % de la población que recibe Internet o que usa Internet. Se habla de la estadística de más de 26 millones de internautas, de personas mayores a 6 años. Están fundamentalmente en el correo electrónico y buscando información. Pero ¿y cómo sabemos que son tantas personas? Aquí no hay un estudio que aquí no hay un people meter. Lo hubo hace algún tiempo, no hubo un people meter, hubo una metodología, hubo un proceso para medir formalmente con los cánones que marca el mundo o la industria global. Ahora tenemos diferentes fuentes. Las principales fuentes que tenemos son los llamados estudios multimedia, en los cuales
a una muestra de personas, se les pregunta de sus hábitos de consumo de medios. Y entonces Internet siempre es una sección importante en cuanto a el consumo, el uso de... Pero ahí dependemos más de lo que la gente dice que hace. Afirmativo. La encuesta es una metodología muy interesante, pero tiene estas situaciones de que se presentan diferentes sesgos, de que las personas a veces contestan lo que desean, contestan lo que aspiran. Rubén, ¿ustedes se han metido a medir también Internet? Sí, nosotros medimos Internet a principios, a finales de los 90. Es un timing perfecto, justamente antes de que explotara la burbuja. Entonces, cuando estábamos en plena medición, nos reventó y hasta ahí llegamos. No es exactamente igual a televisión, pero es más o menos parecido. Ahí lo que tú haces es que pones un software dentro de computadora, de una muestra de computadoras, que por cierto no comenté, nosotros hacemos un estudio muy grande de hogares para medir televisión. Este estudio es maestra, de ahí se seleccionan aleatoriamente hogares y estos son los que representan a todos los demás. Y es un panel, estos hogares se quedan varios años participando en el estudio, desde luego todos los años se va refrescando una parte del panel, y esto es lo que permite también ver las tendencias en el tiempo, que no esté variando excesivamente. En el caso de Internet es la misma historia. Ahí tú seleccionas internautas aleatoriamente, les pones en su computadora este dispositivo está continuamente viendo qué es lo que está haciendo la persona, y luego el People Meter en la noche, la computadora se conecta a nuestra computadora central y envía la información para que al día siguiente haya ratings de televisión. Igual la manda a la computadora central, ahí se compila y al día siguiente Pero eso es asumiendo que la gente tiene computadora propia, porque la televisión es decir, claro, el 90 y tanto por ciento de los hogares tiene televisión. La televisión también se está complicando. Ahorita ya todos estamos trabajando a marchas aceleradas las 3 pantallas, la de televisión, la de la computadora y la del dispositivo móvil. Lo que decías, ¿no? La parte, claro. Y en Internet, pues evidentemente es igual o peor. Ahora, en México es particularmente difícil medir Internet, porque aquí el uso de Internet está totalmente fragmentado. Un tercio, vamos a decir, es en el hogar, otro tercio, vamos a decir, es en el trabajo o en la escuela, y el otro tercio es en cafés Internet. Y esto para ya no hablar de los dispositivos, pero entonces lo que quiero decir es que ¿cómo mides con este dispositivo en un café Internet? Cuando ahí está una persona, media hora se para, llega otro, y entonces no sabes ya ni quién está. Da igual que tú sepas qué está haciendo, no es la persona la que lo está haciendo. Sí, puedes saber lo que se hizo, pero no sabes quién lo hizo. No sabes quién lo hizo. Y ese es el problema más grave de todos, porque en términos comerciales, en términos de programación y en términos de contenidos, en términos de lo que quieras, de producción, programación y comercial, tú necesitas saber quiénes son las personas. No saber qué hace el televisor o qué hace la computadora. Necesitas saber quién está atrás. Bueno, ¿quién está atrás de este programa? Nosotros. Regresamos. Porque luego ve uno algunas cosas, más bien, sí, ve uno algunas cosas en televisión y luego las oye por otros medios y coinciden. Eso es. Pues supongo que sí, yo no sé medir ni cómo se mida eso, pero pues sí debería confiar en. Defensor del televidente 01822-6222. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos hablando de audiencias, lo difícil que está poniendo cada vez más, o lo complejo, saber qué hacemos con nuestros medios de comunicación. Se comunicó con nosotros, hablando de ello, Soledad González Riquelme, quien nos dice que
pues que nosotros criticamos mucho la programación, dice, por ejemplo, de Televisa, dice, sacan muchos programas, pero lo que a ella no le gusta es que las películas que se pasan aquí en el canal 22 son pura para adultos, nos dice, y dice que habrían de pasar un poco más de cine familiar como el que pasan los domingos a las 2:30 de la tarde. Les decía, la señora Soledad González Riquelme no le gustan las películas que está pasando el canal 22. El canal 22 a esto contesta que, como usted comenta, nosotros pasamos cine familiar a las 2:30 de la tarde, pero cuando lo pasamos a las 10 de la noche se entiende que ya son películas para adultos, según la clasificación que da RTC, Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. De ahí que muchas de nuestras películas sean transmitidas en ese horario. No es que se vuelvan solamente películas para adultos, pero la mayoría de los géneros que nos ofrecen los proveedores son adecuados para el horario de las 10 de la noche en adelante. Esta es una discusión que hemos tenido ya mucho en este programa, también de Zona D, esta barra que tiene el canal 22 dedicada a la diversidad sexual, y bueno, pues a partir de ciertas horas de la noche los contenidos también van variando, porque eso también es un tema, Jorge, cómo se distribuye un poco la programación, los horarios. También se vuelve de pronto más complicado porque, por ejemplo, se trata de cuidar a las audiencias infantiles para que no tengan acceso a determinados contenidos, pero pues ahorita se está diciendo, no es solo la televisión, lo en un DVD, lo pudieron bajar por internet, o se los prestó el amiguito no sé dónde, o lo vieron en televisión restringida y entonces ahí sí está ese contenido. Entonces pareciera que ya no queda tan clara, ¿no?, esta separación de horarios, esta restricción de horarios para ciertos públicos, para ciertos contenidos. Es porque me gustaría hacer la acotación siguiente. De Internet es un medio, pero se habla de los medios digitales. En los medios digitales está Internet, está el correo electrónico, está el video, está el celular. Entonces, todo ese conjunto de oferta que tiene y que ya no obedece a una franja horaria como los cánones clásicos de la programación y de la planificación de medios, efectivamente se vuelve cada día más complicado, y entonces ahí apela a la cuestión de los valores del hogar, qué tanto están los padres supervisando a los hijos, y hasta cierto punto, porque el café internet permite estos estudios que se han realizado, conocer que es una fuente en el cual el adolescente encuentra algo interesante porque no tiene la supervisión del padre. Rubén, nos comentabas un poco la dificultad de medir el tema de Internet, ¿no? Decir, bueno, para eso puedo saber lo que hace la computadora, pero no necesariamente quién estuvo frente a esa computadora. ¿Qué pasa con la radio, por ejemplo? Medir la radio pareciera tampoco es de pronto tan fácil, ¿no? La radio, el problema principal que representa es que está en todas partes. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es seguir al radio escucha. No estás midiendo todas las personas, estás midiendo personas. Okay. Y existen también meters portátiles. De hecho ya hicimos aquí en México pruebas con esto y técnicamente no hay dificultad para hacerlo. ¿Es un aparato que yo llevo conmigo? Es un aparato como si fuera del tamaño celular. Tú lo llevas contigo. Las estaciones de radio tienen que subir una señal subsónica que no es audible para el pero que la registre el aparato. Pero la registra el aparato, y entonces tú sabes esa persona en un momento si se está exponiendo o no a la radio. O sea, tecnológicamente no hay problema. En México la industria de la radio no tiene el volumen, la masa crítica de dinero publicitario para poder sufragar el costo de hacer una mención. Es muy caro, hacer una cosa es muy caro. Es muy caro. Es muy caro. Fíjate que es curioso, porque es terrible, pero así es el mundo. Mientras menos dinero tiene el medio, es más caro medirlo. De verdad, las revistas, que son el medio que tal vez tiene menos, es carísimo medirlo. Es lo más difícil de medir. ¿Cómo lo mides? Claro, ya también, pues la tecnología va llegando, ¿no? Entonces ahora ya casi que página por página se empiezan a poner ciertas señales también, para que no nada más es que estoy viendo la revista, sino en qué página estoy viendo la página del anuncio o no. Bueno, aunque también hay esa discusión, por ejemplo, en la televisión, volviendo a lo que tú dices, bueno, obviamente lo tienen más estudiado, más trabajado, pero de cómo sé si la persona está viendo el anuncio, por ejemplo, ¿no? Si se paró a hacer un sándwich, y se vuelve muy complicado saber realmente dónde están tus ojos, ¿no? No, desde luego que sí, aunque es factible.
Lo que pasa es que cada que resuelves una pregunta surge otra. Claro. Entonces, esa pregunta que tú me dices, claro que sí, hay lectores, hay meters, en donde pueden ver la figura, pueden inclusive reconocer físicamente quién está ahí, puedes ver, ahorita ya hay una medición para espectaculares, en donde si tú los ves está la lectura de tu ojo y saben cuántos ojos los vieron al día, o sea, esto es posible, pero entonces la siguiente pregunta es, bueno, si lo estaba viendo y estaba prestando atención o estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, y así sucesivamente, y llega el momento en que me rindo, no se puede medir. Bueno, antes de rendirnos, vamos a un corte, 21 22 96 80 o 01800 al 22, regresamos. Pues porque siento que lo manipulan a su antojo, ¿no? Que, no sé, te dicen lo que ellos quieren, no confiaría. Pues yo creo que, pues sí. Creo que no, pues porque es para vender nada más, ¿no? Defensor del televidente, 21 22 96 80. Estamos de regreso ya en nuestro último segmento de estos dos programas que le hemos dedicado a la medición de audiencias. Muy interesante, pero a la vez complejo, la verdad. Jorge, estos niveles de audiencias se han mantenido altos, han ido bajando. ¿Cómo estamos en México ahorita? Es que los humanos tenemos hábitos, tenemos conductas prevalentes. Entonces, las telenovelas siempre tendrán su mercado, porque hay un hábito creado. Pero ya no son los mismos niveles de audiencia de antes. O sea, los mismos topes de rating, digamos. ¿O sí? ¿Se siguen porque también ya las audiencias ya están, como tú bien comentaste, en otros medios, porque también existe la televisión de paga. Entonces sí, definitivamente, aunque el consumo de la televisión va aumentando, va cambiando diferentes cosas. Podemos también ver que las audiencias también pueden usar el televisor para otra cosa diferente que es ver la televisión. Claro. Entonces, es todo ese conjunto, es un fenómeno multifactorial que es complicado y que habrá que formular algunas hipótesis relativas a cómo vamos a abordar este problema. ¿Estamos a tiempo, Rubén? ¿Estamos caminando a tiempo con los, valga la redundancia, con los tiempos? ¿O se nos está adelantando en la forma como la gente está consumiendo los medios frente a cómo lo podemos medir, por ejemplo? Mira, yo hasta hoy la especulación sobre la fragmentación de la exposición a los medios es un poco exagerada. Te doy un ejemplo muy sencillo. Las personas que en su hogar tienen nada más televisión abierta, una persona en promedio ve en 3 canales entre el 80 y el 90% de todo lo que ve en televisión. Okay. O sea, no es cierto que estás en muchos canales. Bueno, el zapping famoso es otra exageración. El zapping en términos generales representa más o menos un 5% de la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes televisión pagada y tienes 100 canales? Ves 4, sí, ves bueno, 6, no sé si 6 canales y esos 90%. Entonces, si tú le pones los favoritos, es rarísimo que te salgas de ahí. Tiene que haber una película muy interesante en alguno de los canales de películas para que la veas. Entonces, este animal de costumbre no parece estar muy receptivo a un menú totalmente variado. Los canales, como cualquier marca, tienen una personalidad de marca. Y esa tiene que ver con los géneros que presenta y los horarios que los presenta. Y el público, por lo tanto, el público al que está hablando. Así es. Sin duda. En México, quien mide la audiencia de la televisión son sobre todo ustedes, Ibope, ¿no? Es una empresa privada y por lo tanto, si yo como televisora capto servicios, pues tengo que pagar. Tienen cuotas diferenciadas, pero yo tengo que pagar. Y obviamente, al ser una empresa privada, ustedes pues saben cómo lo están midiendo, pero esto no es público del todo, obviamente, pues eso es la metodología que manejan. ¿Debería existir en un país una instancia pública que mida las audiencias? ¿O tú crees que no es necesario?
Yo creo que yo tengo un conflicto de intereses. Sí, sin duda, pero también lo has estudiado desde hace mucho tiempo. Sí, pero lo que yo diría más bien es un hecho. En el mundo entero no hay un solo país que lo tenga como instancia pública. La verdad es que esto es un negocio o es una empresa que da un servicio, pues como existen empresas que dan servicios de auditoría contable, que dan servicios, etcétera, ¿sí? No digo que sea imposible que eso suceda. Lo que digo es que no ha sucedido así. Y lo que digo también es que la mayor parte del uso que de esto se hace es el de las empresas privadas de televisión en este caso, y de los anunciantes, que típicamente también son empresas privadas. Luego tú lo comentaste muy de pasada, yo lo quiero recalcar, para las televisoras públicas, para las entidades gubernamentales, los precios que nosotros damos son hiper descontados, de manera que sí sean accesibles. Pero bueno, nosotros hacemos una inversión enorme en esto y tenemos cientos de personas trabajando todos los días en esto y tenemos que pagarles, ¿no? Ahora, si de pronto esto lo pagara el gobierno y luego publicara todos los días los ratings en todos lados, pues que está bien. Eso es cosa, sería parte, ¿no? Sería un asunto aparte. Cerramos, Jorge, ¿con qué cierras? Que la televisión en México es un medio muy interesante, que todavía sirve para muchísimas cosas, no nada más para las marcas como para acá, para el Canal 22, para los contenidos, y que ahora está viviendo una interacción muy importante con otro tipo de medios, con los tradicionales per se. Luego entonces es un gran reto para todas las personas que trabajamos en esta industria ganar la atención del consumidor, ganar la atención del televidente, para que, dependiendo de lo que lo use, es para entretenerse, es para informarse, es para pasar el rato, es para no sentirse solo, que sea una experiencia muy placentera, informativa, etc. Rubén, ¿con qué cierras? Bueno, yo diría que la medición de televisión no se agota en el rating. Y esto es lo malo. Lo malo es que todo el mundo estamos muy encerrados en que el tamaño sí importa. O que el tamaño es lo único que importa. Y no es cierto. Puede importar, pero no es lo único. Y no es cierto. Entonces, el tema es que yo pienso que nosotros publicamos para cada programa, no un rating, publicamos decenas de ratings. De qué ciudad, qué región del país, para qué tipo de auditorio, el mismo, si es de hogares, si es de personas, etcétera. Pero más allá de eso, publicamos 14 variables en total. Ya Jorge apuntaba la afinidad y la composición de audiencia. Lo que quiero decir es que la cantidad de información que hay ahí es una mina, y hay que meterse a hacer minería de datos. La minería de datos, lo que yo absolutamente defiendo, es que da una enorme cantidad de riqueza de información para que las personas que están más en la academia, para las personas que tienen mucho más tiempo para teorizar y para sacar hipótesis, ahí tienen, de verdad, es inagotable la cantidad de información. Para entender mucho más lo que es, a final de cuentas, el consumidor, y para darle la justa dimensión a la televisión y a la medición de la televisión. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí conmigo. Rubén, muchísimas gracias. Y gracias por haberse comunicado aquí con nosotros a la Defensoría del Televidente. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Habla Araceli Merino. Realmente no sé si se pusieron de acuerdo con las demás televisoras, pero los programas que realmente son de interés para el público es bastante, viendo lo de la dichosa palabra, dice que es un programa en vivo. Al momento de decir que es un programa en vivo, dicen que la transmisión va a ser a las 24 horas. Entonces, la verdad me parece increíble. No sé si fue error de quien titula o realmente esos son los horarios, pero nos tomen en cuenta y que los programas que realmente todos son de mucho interés, pero los que deben de tener un poquito más de audiencia los pongan en horarios más accesibles. Miguel Ángel Salazar Hernández, ¿cuáles son las dos televisoras más importantes de México que pelean el rating? Me imagino que sea Azteca y Televisa. Me gustaría que hablaran un poquito más de ello.